Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra metodología de análisis de riesgos en los centros de trabajo. Su servidor, Ubaldo Irving Huerta, especialista en capacitación de la empresa Secamain. Les voy a pedir por favor a todos los oyentes que se presenten para ver el giro del personal que tenemos el día de hoy. Entonces, por favor, si pueden activar su micrófono y los escucho. Natalia Hernández, presente. Vicente Aguilar, presente. Yamilet presente. Arturo Lara presente. Oliver Osorio presente. Ángel Damián presente. Muy bien, ¿tenemos a alguien más? Antonio, ¿O son presente. todos nuestros participantes? Bueno, esta metodología usualmente se basa en la norma 31 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, que esta norma pues, nos habla de construcción, condiciones de seguridad y salud en nuestros centros de trabajo. Esta norma abarca diferentes temas, diferentes conceptos, hay algunas otras normas que hacen referencia a esta. El día de hoy nos vamos a enfocar básicamente pues, en los métodos de análisis de riesgo. Vamos a empezar con algo importante que es nuestro objetivo, ¿sale? Y en este objetivo es comprender la importancia de identificar, analizar y controlar los riesgos en nuestro centro de trabajo, siguiendo los lineamientos de la norma 31, como comentaba, y de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Nuestro objetivo también principal para ustedes oyentes, pues es que conozcan, es que identifiquen los peligros y riesgos a los que están expuestos en los centros de trabajo. Podemos tener diferentes giros de personas, algunos ingenieros que ya se encuentran dentro del ramo industrial, podemos encontrar personal administrativo que a veces nos ayuda a realizar este tipo de formatos, pero tenemos que tener pues un conjunto de estas personas para que se puedan desarrollar las actividades, ¿verdad? Yo puedo identificar muchos riesgos desde un escritorio, pero cuando nosotros nos encontramos en el campo es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay otras condiciones, hay otros riesgos, los cuales nosotros nos enfrentamos y pueden ser un factor de accidentes, de incidentes o incluso hasta la muerte para las personas que están expuestas. Parte de nuestra agenda es ver la historia y la evolución de la seguridad industrial, los conceptos básicos de riesgo y seguridad y las metodologías de análisis de riesgo. Vamos a ver algunas, existen muchas metodologías, vamos a ver algunas, y bueno, la aplicación y práctica y pues nuestras conclusiones, comentarios de ustedes. Ustedes pueden interrumpirme, pueden preguntar cuando ustedes quieran, no tengo ningún problema, y así vamos dando un pequeño seguimiento. ¿Va? Empezamos con la historia y la evolución de la seguridad industrial. Y bueno, en esta parte la revolución industrial aumentó el número de accidentes laborales. ¿Por qué? Pues porque era cuando se estaban creando pues algunas fábricas, algunas plantas. ¿Para qué todo esto? Bueno, pues para hacer más fácil la vida del humano, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener productos, servicios y faciliten nuestro día a día o nuestro entorno. Entonces, pues para esto se requiere desde una construcción, que aquí viene nuestra norma 31, que es una base importante para crear, ¿va? Bueno, en esta parte, pues es desde ver las condiciones de un terreno, las partes, el suelo, si realmente es perfecto para poder desarrollar ahí una industria o crear una industria y también pues los servicios que podemos encontrar cerca. Número dos, las primeras leyes en el siglo XIX en el Reino Unido y Estados Unidos. Ahí empiezan pues, algunas leyes importantes, ¿no? Para decir, bueno, si nosotros no cumplimos como patrones, como trabajadores, etcétera. En México, la creación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue en 1931. El desarrollo de las normas oficiales mexicanas empezó en los años 70 y 90. Entonces, esto no quiere decir que apenas se implementaron. Estas normas pues ya tienen bastante tiempo, ¿verdad? En algunas plantas pues les ha costado, ¿verdad? El adaptarse a este tipo
de normas. Todavía a la fecha encontramos centros de trabajo los cuales no cumplen con las condiciones de seguridad para poder realizar pues diferentes actividades de acuerdo a sus giros que ellos se desarrollan. Entonces, vemos que pues ya desde hace algunos años se implementan las normas, ¿no? Pero no damos ese seguimiento importante. Algunos accidentes históricos en Chernobyl en 1986, en Pemex en el 2013, accidentes importantes, ¿no? Que han cambiado y evolucionado también la seguridad. ¿Por qué? Bueno, de estos accidentes que suceden, es como cuando dicen, ¿no? Ya que se ahogó el niño, ahora sí ya tapamos el pozo, ¿no? Se crean más normas, más condiciones de seguridad, más procedimientos, más metodologías. ¿Para qué? Para prevenir accidentes, ¿no? Desafortunadamente, pues va siendo pues un factor a lo que ya sucedió. Bien, entonces se evoluciona en la seguridad para prevenir que pase en otros lados, ¿no? Y hablando eh, en el mundo, en nuestro país, en todos los centros de trabajo, pues donde se desarrollan diferentes actividades. Número 6, la seguridad evoluciona hacia la prevención basada en los análisis de riesgos. ¿Cómo podemos identificar nosotros los análisis de riesgos, los peligros, a lo que nosotros estamos enfrentados cuando pues, realizamos algunas actividades? De hecho, desde que nosotros nos encontramos en nuestra casa, nos vamos educando para que nos vamos creando, vamos identificando peligros, vamos evaluando y aparentemente no lo detectamos de esa manera, pero también vamos estableciendo controles, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos niños pequeños en casa y tenemos contactos de energía eléctrica pues a nivel de piso? ¿Qué decimos? No metas objetos ahí, ¿por qué? Porque te puedes electrocutar. Ya identificamos un peligro y un riesgo, ¿sale? Y una consecuencia. ¿Qué te puede pasar si tú ingresas algún objeto a ese contacto eléctrico? Pues puedes recibir una descarga eléctrica, una quemadura, etcétera, una consecuencia, ¿no? ¿Y qué hacemos para que eso no suceda? ¿Cómo lo controlamos? ¿Qué hacemos para que el niño no meta ese objeto dentro del contacto? Pues podemos encontrar diferentes maneras, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, es colocar tapitas, ¿no? A los contactos. ¿Por qué tenemos los contactos a ese nivel de piso? Porque son nuestras necesidades, porque tenemos que conectar un televisor, una radio, algún medio, algo que nosotros ocupemos, ¿verdad? Entonces, en ocasiones sí podemos reubicar y establecer, pues, algunos otros controles que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? Entonces, aquí viene un poquito la parte de la historia de la seguridad. Importante también mencionar que en todas nuestras normas que tenemos, hablando de México, nuestras normas oficiales mexicanas, vamos a encontrar obligaciones del supervisor o del patrón y obligaciones de los trabajadores también. No únicamente el patrón tiene obligaciones, nosotros como trabajadores también tenemos obligaciones y pues va a depender de la norma o de las cuales nosotros nos estemos enfocando. Unas de las obligaciones importantes que podemos encontrar son identificar los peligros y evaluar los riesgos antes de iniciar una obra. ¿Cómo identificamos nosotros esos peligros y evaluamos los riesgos antes de iniciar una obra, un trabajo, una actividad? ¿Qué puede pasar? ¿Qué estoy yo expuesto? ¿No? Entonces, esa es una obligación importante que vamos a encontrar en la mayoría de las normas, identificar los peligros y evaluar los riesgos. El patrón, tal cual, pues a veces no, sí conoce los riesgos, sí conoce los peligros a los que está expuesto, pero designa personal capacitado, que en este caso pues son los supervisores de seguridad, ¿verdad? Las personas, los supervisores de seguridad, pues tienen que estar preparados, tienen que tener una formación, tienen que tener la visión para poder detectar esos peligros y establecer medidas operacionales para mitigar o que sucedan este tipo de accidentes. Bien, entonces, otro es elaborar un programa de seguridad e higiene que nos vamos a basar en nuestras normas oficiales mexicanas y de acuerdo a nuestras actividades que nosotros desarrollemos, este programa va a ser basado pues, en la norma 30 de la Secretaría del Trabajo. ¿Sale? Donde vamos a detectar todos en nuestro giro principalmente de la empresa, ¿no? Si es una empresa que se dedica eh,
a realizar un proceso de refrescos. Bueno, ¿qué implica ese proceso de refrescos? Realizar actividades que puedan tener incendios en el centro de trabajo. Podríamos tener actividades que se generen cortes o soldadura. Podemos tener actividades que se genere ruido. Podemos tener actividades que se genere calor. Podemos tener actividades en alturas, en espacios confinados. Entonces, este programa nos va a ayudar para identificar cada una de esas actividades a las que nosotros estemos expuestos. ¿Sale? Y bueno, otra de las obligaciones del patrón importante es capacitar al personal. ¿Cómo va a capacitar al personal? Bueno, puede ser de diferentes maneras. Puede ser en charlas de seguridad, en folletos, en información por escrita y o puede ser por medio de una persona, ¿no? Que él solicite a alguna empresa especializada para otorgar una capacitación específica, de acuerdo a qué, a las actividades a las que se desarrolla cada empresa o las necesidades que tiene de acuerdo a sus trabajos. Bueno, hay trabajos también que son de alto riesgo y hay trabajos que son de bajo riesgo. Pueden ser la diferencia de este tipo de trabajos? Que los de bajo riesgo, tal cual el nombre lo dice, tienen riesgos, sí, pero son menores. Me puedo cortar, me puedo machucar, no sé, colocar a lo mejor un cuadro, ¿no? En un centro de trabajo, en un lugar específico, pero a una altura, no sé, de 1,50. A lo mejor sí tengo o voy a ocupar una escalera pequeña, o a lo mejor no va a haber la necesidad de ocuparla, pero voy a ocupar una herramienta manual, la cual a lo mejor si también no tengo esa capacitación para utilizarla, pues me puedo dañar. O si esa herramienta no se encuentra en las condiciones, pues también puede ser un factor de riesgo. ¿Sale? Entonces, importante la capacitación a nuestro personal basado en las actividades que nosotros desarrollemos. Otro punto importante de las obligaciones, pues, del patrón es supervisar la aplicación de las medidas preventivas. Hablábamos ya de un análisis de riesgo, ¿cierto? Donde identificamos peligros, riesgos que puedan suceder en nuestro centro de trabajo. Ahora bien, eh, ¿cómo vamos a saber si se está cumpliendo o no? Si yo estoy a lo mejor por iniciativa propia, yo puedo decir, no, pues que yo me suba en una silla para poder hacer una actividad, pues ya es correcto, ¿no? Probablemente no lo va a hacer, ¿no? Tiene que ser las herramientas adecuadas, pero tiene que haber alguien que me oriente, que me diga si está bien, si no está bien, que que se lleve a cabo todo ese proceso para que se pueda continuar y se pueda cumplir con la seguridad. ¿Basado en qué? En nuestras normas oficiales mexicanas que ya mencionábamos. Existen diferentes normas oficiales mexicanas, ¿va? Que se basan en seguridad, en salud, en productos específicas, que va a depender, como mencionaba, de nuestras necesidades. ¿Sale? Algunos conceptos importantes básicos del riesgo que podemos encontrar en nuestra norma 31 de la Secretaría del Trabajo son peligro. ¿Alguien sabe qué es peligro? ¿Alguien me podría decir con sus palabras qué entiende por esta palabra de peligro? O bien yo pregunto, mejor específicamente a Araíz. Araíz, ¿qué entiendes por la palabra peligro? Bueno, le vamos a preguntar a Ángel Damián. ¿Qué entiendes por la palabra peligro, Ángel Damián? Es como el concepto lo explica, o sea, la condición o el acto que puede causar el daño. Y en este caso, pues algo que nos pone en riesgo a nuestra propia persona o a alguien más, ya sea en un tema, eh, incluso llegando a la muerte o una lesión o que nos deje una incapacidad de alguna actividad. Muy bien, Damián, gracias. Mm,
podría De acuerdo. ayudar con lo que entienden por la palabra riesgo? A a ver, vamos a preguntarle a Vicente Aguilar. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, riesgo es la tentativa de que ocurra el peligro, ¿verdad? El daño en un momento dado es un riesgo, no es todavía como quien dice, el acto consumado de ya del daño hecho, pero sí es un riesgo, es algo que es una condición latente allí en un momento dado, pues ahora sí que a lo mejor en el trabajo, en el hogar, andando en la calle, eso es a lo mejor lo que entiendo por riesgo, Muchas gracias, Vicente. sí. Bien, ahora vamos con la parte del control. Y bueno, Arturo Lara, ¿me podría decir qué es control para usted? Sí, claro. Buenos días. En el caso de los controles, nosotros debemos de trabajar para evitar que el riesgo que ya se identificó por cada peligro, no debemos dejar que se materialice. Entonces, los controles, todos los controles que nosotros eh, identifiquemos o establezcamos es para evitar ese tipo de riesgos. Eso sería el control. Muchas gracias. Pues bien, como lo mencionan, peligro, condición o acto que puede causar un daño. Fuente o situación que nos podría provocar un daño, como personas, a las instalaciones, a equipos. Entonces, está latente, existe, está ahí, ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de peligro? En nuestro entorno laboral, pues podría ser la altura, podría ser la maquinaria, podría ser, no sé, alguien más que me ayude. A ver, vamos a escuchar a Yamilet, algún peligro que me podrías mencionar. Buenos días. Hola. ¿Algún peligro en la Ah, industria? ¿sí? Podría ser por el mal colocado del EPP. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que nos dé otro ejemplo de peligro? Buenos Bueno, de días, hecho, adelante, Hola, adelante. Oliver. perdón, adelante, adelante. Bueno, un ejemplo en el que yo estoy en una empresa que hace agroquímicos, entonces muchas veces los químicos a los que estamos expuestos siempre es un peligro, ¿no? Ya sea por irritación ocular, irritación a la piel, entre otras ocasiones, ¿no? Muy bien, perfecto, sí, un buen ejemplo. Los químicos o sustancias químicas, pues de acuerdo a los riesgos que tienen, cada sustancia química nos puede generar diferentes riesgos, pues es importante que ahí identificarlo como un peligro. El riesgo que mencionaba, ¿no? La probabilidad de que ocurra un daño, la consecuencia, ¿verdad? De la mezcla con nuestro peligro. ¿Qué nos, qué nos va a suceder, ¿no? ¿A qué estamos expuestos cuando ya interactuamos con esa sustancia, con ese riesgo, con con, y la interacción, ¿verdad? Digamos, con la altura? ¿Qué nos va a pasar? Por ejemplo, estamos trabajando en altura, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de caídas de personas, el riesgo de caída de materiales, la volcadura de un equipo, entonces la consecuencia, ¿verdad? Lo que pudiera suceder derivado de, ¿verdad? Y bueno, el control ya es establecer las medidas para, lo importante, pues tratar de eliminar siempre el peligro, ¿no? Es lo primero que vamos a buscar. Y de ahí, bueno, vamos a tratar de ir minimizando o reduciendo para que suceda y el daño, pues, particular, pues no pase, ¿no? Que el trabajador que como ingrese a sus instalaciones, pues salga en sus mismas condiciones. Y tenemos un último concepto que nos dice el accidente y nos dice que es un evento no planeado con daño o lesión. Pues obviamente va a depender del grado, ¿verdad? De lo que le suceda a una persona o no solamente puede ser a personas, ¿no? Puede ser a instalaciones, a equipos, a maquinaria, ¿no? Un accidente que explotó una máquina, pero a lo mejor no hubo daños humanos, pero sí materiales, ¿no? Entonces también
puede suceder de esa manera o lo podemos identificar desde ese punto. Y bueno, vamos a ver algunas metodologías de análisis de riesgos que podemos encontrar. Hay diferentes y hay muchas de acuerdo a las necesidades que nosotros pues tengamos en nuestras operaciones, servicios o actividades que llevemos a cabo en nuestros centros de trabajo. Podemos encontrar el AST, que es análisis de trabajo seguro, IPER, identificación de peligros y evaluación de riesgos, o ARO, análisis de riesgos operacionales, o AST, que es análisis seguro de trabajo. Entonces vamos a encontrar diferentes metodologías, ¿sale? Estas son sobre todo para actividades rutinarias que ponen en riesgo la integridad de las personas o de los trabajadores expuestos a, pues, a diferentes actividades que realizan. Otros de ellos, por ejemplo, sería el ¿qué pasaría si? Que sobre todo, o el HACCP, que va en operaciones nuevas o complejas. Sale en algunas actividades para buscar qué pasaría si yo meto las manos a una maquinaria. ¿Qué pasaría si yo opero la máquina o el equipo sin estar capacitado? Entonces, es una serie de preguntas las cuales se va a ir desarrollando esta metodología. Y de ahí vamos a estar, bueno, establecer control. ¿Qué pasaría si? Bueno, ¿qué me puede pasar si yo meto las manos en una maquinaria? Pues puedo tener atrapamientos, puedo tener mutilaciones, machucones, etcétera. Y la consecuencia, ¿no? De ahí tenemos que establecer también controles que para evitar que pasara eso, bueno, tengo que realizar un método de bloqueo y etiquetado. Tengo que seguir procedimientos para la operación de maquinarias específicas. Tenemos otro que es el AMEF, que es para equipos o maquinaria también, más diseñado justamente a la operación de las máquinas, transportadores, llenadoras, diferentes equipos, el cual vamos a identificar sus mayores riesgos y establecer controles de proceso. Es un poquito va enfocado más a la parte del proceso, sobre todo en industrias. Inspección planeada, que nos habla de una revisión general de obra, que es identificar posibles causas en el equipo, en las herramientas, etcétera, que aquí nos va un poquito de la mano con los famosos checklists, ¿no? Que es la revisión profunda de las herramientas, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver aquí lo que nos habla de la identificación y evaluación de riesgos, que consta de tres puntos importantes. El primero, identificar peligros físicos, químicos, mecánicos y ergonómicos. El segundo, pues evaluar la probabilidad y la consecuencia. El tres, usar una matriz de riesgos para priorizar las medidas preventivas. Aquí cada formato de diferentes metodologías va a ser diferente. Algunos son un poquito más simples, algunos son un poquito más complejos. ¿Sale? Entonces va a depender de la metodología que nosotros decidamos utilizar en nuestro centro de trabajo. ¿Para qué? Pues para que funcione, para que se lleve a cabo y que se establezca. Estas metodologías, cualquiera que nosotros utilicemos, es importante que la realicemos junto con el personal operativo. No solamente la puede hacer la persona capacitada, ¿no? A lo mejor yo soy el supervisor y yo voy a hacer esa metodología. Está bien, sí, pero tengo que consultar con los trabajadores, con los dueños de las áreas, con supervisores, coordinadores, incluso con el patrón, ¿no? Y tengo que basarlo desde, por ejemplo, manuales de operación de las maquinarias, manuales de operación de las herramientas. De ahí vamos a encontrar o identificar qué posibles riesgos podemos tener con esos equipos y qué consecuencias nos puede generar o causar si nosotros nos exponemos o las manipulamos. Como mencionaba en un principio, ¿no? Por ejemplo, el uso de las herramientas, ¿para qué nos ayudan? Pues para facilitar nuestra vida cotidiana, ¿no? Un esmeril angular, también conocido como un polidor, ¿para qué nos sirve? Pues para cortar, ¿no? Antes utilizábamos o todavía se utilizan pues los arcos con cegueta, ¿no? Pero tardas mucho tiempo, el corte no es el mismo. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos este tipo de herramientas? Bueno, pues el corte, si te ibas a tardar 10 minutos cortando un tubo, pues ahora te vas a tardar a lo mejor 4 minutos o 5 minutos, la mitad de lo que te ibas a tardar con un arco, pero las consecuencias o los riesgos aumentan. ¿Por qué? Porque ahora es una herramienta eléctrica, ahora tiene partes giratorias, tiene
proyección de partículas. Si no utilizaste el disco adecuado, se puede desfragmentar y puede incrustarse en tu misma persona o en alguien más o causar algún otro daño. Entonces los riesgos van aumentando. Facilitan más nuestras actividades, nuestra vida cotidiana, sí, pero los riesgos deben aumentar. Entonces ahí tenemos que priorizar todos los riesgos y tratar de controlar, ¿va? Y al último, pues, como decía, la metodología que nosotros utilicemos. Hay metodologías muy sencillas en las cuales solo vamos a encontrar identificación de peligros, riesgos y controles. Es lo único. Vamos a encontrar algunas otras, como mencionábamos en la diapositiva pasada, un hiper, en la cual tenemos que encontrar o calificar el número de riesgos a los que nos vamos a exponer y tratar de bajarlos o controlarlos con algunas tablas, ¿sale? Que vamos a encontrar en nuestra norma 31, qué es la severidad del daño, qué tan severo, qué nos puede causar, si la frecuencia a la que nosotros nos exponemos a lo mejor es una actividad que solamente lo hacemos una vez cada 2 meses, ¿no? O es una actividad recurrente, lo hacemos 3 veces por semana. Entonces ya cambia, ¿no? Los riesgos pueden ser los mismos, pero la exposición va a cambiar o va a ser diferente, ¿sale? Entonces, aquí tenemos algunas metodologías que ya mencionadas, como el IPER, el ARO, el AST, listas de verificación que son los checklists. Es importante que en estas listas de verificación de los checklists, bueno, tengamos de cada herramienta, cada material que nosotros tenemos que tener nuestras listas de verificación. ¿Sale? Si nosotros tenemos un taladro, bueno, tenemos que tener esa inspección de nuestro taladro. ¿Qué le vamos a revisar? Desde el cable, la conexión, la corriente, el tipo de material, etcétera. ¿Va? ¿Y para qué lo vamos a utilizar también? ¿No? Porque hay diferentes tipos. Nuestro análisis seguro de trabajo, bueno, tenemos la metodología del qué pasaría si, en nuestros análisis de modos y efectos de falla, también te lo mencionaba, que era el AMEF, o el HACCP, que es análisis de peligro y operabilidad. ¿Sale? Vamos a enfocar un poquito ahorita en el análisis seguro de trabajo, que, bueno, dice dividir el trabajo en pasos. Aquí, para poder hacer nuestro análisis de riesgo o nuestro AST, es importante que nosotros ya tengamos definidos qué vamos a hacer, qué actividad vamos a hacer, ¿no? Y la secuencia de los pasos. ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, pues primero voy a entrar a las instalaciones. ¿Tengo riesgos para entrar a las instalaciones? Tengo escaleras, tengo superficies a diferentes niveles, tengo a lo mejor flujo de vehículos como montacargas, como vehículos a lo mejor de carga o descarga. eh, ¿Qué peligros estamos expuestos, no? Si a lo mejor el mismo terreno es rústico, que a lo mejor con una piedra yo me pueda tropezar, lastimar, etcétera. Desde ahí ya tenemos riesgos, desde que entramos a nuestro centro de trabajo. ¿Sale? ¿Qué otro paso sigue? Ah, bueno, trasladar nuestra herramienta a nuestro centro de trabajo. ¿Tengo riesgo? Claro, ¿no? Porque va a depender de nuestra herramienta, si la llevamos en un carrito portátil, si la vamos cargando, si llevamos ambas manos ocupadas, si va entre dos o más personas, si lo llevamos en un vehículo, ¿qué sigue, no? Después, ah, bueno, nuestra área, llegar a nuestra área de trabajo, acondicionar nuestro trabajo, solicitar los permisos necesarios para poder realizar o ejecutar nuestra actividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí es la secuencia de nuestros pasos. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues mira, vamos a intervenir en una tubería. Ok, ¿qué necesitamos para intervenir en esa tubería? ¿Podemos llegar y subirnos y empezar a cortar? No, ¿verdad? Tiene una secuencia. Primero identificar lo que tiene esas tuberías y si hay más tuberías a lo mejor en ese rack que a lo mejor encontremos, bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué peligros estamos expuestos? Si hay, por ejemplo, materiales inflamables, si vamos a cortar, con qué vamos a cortar. Entonces, el paso a paso de nuestras actividades. Eso es importante que lo tengamos muy bien definido previo a comenzar, que es un análisis de riesgos. Ahora sí viene la parte de esos paso a paso que ya establecimos, identificar los peligros en cada paso. Como mencionaba, ¿no? Cuando ingresamos ya tenemos peligros, ya tenemos vehículos, ya tenemos superficies irregulares, ya tenemos escaleras. ¿Son peligros? Sí. Bueno, ya los identificamos, ¿no? Tenemos un trabajo en alturas, tenemos intervención de líneas con fluidos peligrosos.
qué peligros estamos expuestos, el trabajador, ¿sale? ¿A qué se expone? ¿Qué puede suceder? Etcétera. Luego, bueno, ahí en ese paso son los peligros y también son los riesgos, las consecuencias de, como decíamos, de mezclar el peligro y el riesgo, interactuar, ¿sale? Combinarlos. Entonces, ¿qué consecuencias podemos tener en el que yo baje unas escaleras? Pero como voy con las herramientas, pues puedo caerme, ¿no? A lo mejor no voy agarrándome de un pasamanos, voy caminando pues nada más así con nuestras manos ocupadas. ¿No? Puedo tener una caída, puedo tener un riesgo ya desde que iniciamos. Tenemos flujo de vehículos, si yo me paso, si yo no respeto, por ejemplo, las líneas destinadas como pasos o pasillos peatonales, si yo solamente me paso y a lo mejor viene un montacargas, viene un vehículo, puedo tener una consecuencia, claro, ¿no? De un choque, de un atropellamiento, de que incluso a lo mejor me quiera esquivar y se fue a impactar en un lugar. Entonces, ahí son los peligros que vamos identificando en nuestro análisis de riesgo. El número tres, establecer las medidas de control. Para que eso no suceda, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué medidas de control voy a tomar para que no pase este tipo de situaciones? Y bueno, tomando el mismo ejemplo, ¿no? Vamos ingresando. ¿Qué medidas de control? Ah, bueno, ¿sabes qué? No puedo llevar las manos ocupadas. Desde ahí es un punto, una medida de seguridad. No circular con las manos ocupadas. Una mano de herramientas y con la otra mano también nos vamos agarrando, sujetando de nuestro barandal. ¿Cuántos kilos puede cargar una persona hombre? ¿Cuántos kilos puede cargar una mujer? Bueno, también existe una tabla, ¿no? Que es nuestra norma 36, que ahí vamos a encontrar que por edades, que una persona que a lo mejor tiene menos de 45 años puede cargar los 25 kilogramos. Pues no debe llevar más de esa capacidad. A lo mejor, ok, ¿cuánto pesa tu herramienta? Pesa 7 kilos. Sin problema, pero en una mano y la otra mano libre. Cuando llegamos a nuestro cruce de vehículos, ¿qué tengo que hacer? Pues detenerme en cada cruce de vehículos, hacer un contacto visual con los operadores para ceder el paso, ¿no? A veces se menciona el de quién tiene la preferencia, el peatón o el vehículo, ¿no? Usualmente decimos, pues el peatón tiene la preferencia, pero es un montacargas que a lo mejor no tiene una buena visión, lo obstruye la carga, etcétera. Nosotros nos confiamos, nos pasamos y accidente. Entonces nosotros realmente tenemos que tener la certeza de que ya me identificó, ya me vio y ahora sí me paso, ¿no? Si a lo mejor llevo carritos, vehículos, diablos de carga, etcétera, un patín hidráulico, tengo que tener otro control. ¿Qué otro control sería? Bueno, voy a destinar a un banderero para que él vaya guiando mi destino. Pero ese banderero pues tiene que ir atento, ¿verdad? No puede ir como que con su celular o ir jugando, etcétera, ¿no? Tiene que ir atento a las condiciones. Oye, por aquí no pasas, oye, por aquí hay un desnivel, circula de este lado, hacer un alto total, esperemos a que pasen vehículos. Esa es la función importante, ¿no? Y también, ¿no? Por ejemplo, decía, no uso del celular cuando vamos caminando en los pasillos peatonales, etcétera. Son medidas de seguridad para prevenir los accidentes, para prevenir esos peligros, para minimizar los riesgos. ¿Ah? Dice documentar y comunicar al personal. Documentar, establecer en un formato, como mencionaba, pues tenemos diferentes formatos. Va a depender de la metodología que nosotros vayamos a utilizar. Tenemos que llenar nuestro formato adecuadamente y comunicar al personal. ¿A qué personal? Pues al personal expuesto, al personal operativo, a los trabajadores. Mira, desde que entramos ya tenemos peligros, ya tenemos riesgos, son estos, son otros. Entonces, tienes que llevarlos o tienes que darles la secuencia, la importancia y tienes que seguirlos. Si tú como trabajador no le das esa importancia, bueno, pues no sirve de nada que lo documentemos o que lo tengamos, ¿no? O en situaciones llega a pasar que a veces como supervisores de seguridad hicimos el formato, ya lo llenamos, ya no lo validaron porque también tiene que haber una validación. ¿Y qué crees? Pues se quedó ahí. ¿Saben qué, chicos? Ya podemos trabajar. Y los trabajadores que hacen van, realizan su actividad, pero pues como a Dios les dio a entender, ¿no? Sin importar que hay un formato, que hay una secuencia de pasos que las cuales tenemos que seguir. Hay ocasiones en las que ya llegó un personal y los detectó arriba de una escalera o arriba de un equipo, de alguna condición que ponga en peligro su integridad. Y oye, mira, ya te lo pregunté, ya lo regañaron,
Dijeron, oye, mira, pues aquí estaba en mi análisis de riesgo. Y el trabajador puede decir, pues sí, pero pues yo no sabía, ¿no? A veces actúan de mala manera, pero también es importante comunicar, ¿sale? Que esto suceda. Para poder hacer nuestro análisis de riesgo, también tenemos que basarnos en una jerarquía de control, ¿sale? En esta jerarquía de control, pues va de más a menos, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que buscar para poder hacer nuestro análisis de riesgo es tratar de eliminar el peligro. ¿Sale? Podemos eliminar el peligro, en algunas ocasiones sí podemos realizarlo. Vamos a poner un ejemplo donde yo tengo que pintar la fachada de mi casa 2 pisos, ¿no? La parte de afuera. Entonces puedo tener un andamio, puedo tener una escalera para poder realizar esa actividad, ¿no? Pero me tengo que subir, tengo que exponer al personal a que se suba y haga esa aplicación de pintura. ¿Cómo puedo yo eliminar el peligro en esa situación, el peligro de la altura? ¿Puedo eliminarlo? Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, tomo una extensión con un rodillo y desde la parte de abajo empiezo a hacer la aplicación de mi pintura, ¿no? Ahí ya no estoy exponiendo al personal, ya estoy haciendo la actividad desde abajo. Tengo otros riesgos, tengo otros peligros, sí, la proyección de esas mismas partículas de la pintura, eh, el cansancio, la ergonomía de estar realizando esa aplicación de pintura desde la parte de abajo, el desgaste va a ser mayor. La exposición de la altura, pues no la va a tener, pero el desgaste a lo mejor va a ser mayor. Ah, pero ¿sabes qué? Tengo otra persona, entonces nos vamos a ir dividiendo, cada 20 minutos vamos a cambiar. Ok, muy bien. Entonces, ahí de esa manera, pues eliminamos el peligro, la sustitución, el reemplazo del peligro. Si podemos reemplazar, por ejemplo, esa exposición, ¿qué crees? Que en esa misma aplicación de pintura, en la parte de arriba, en la marquesina, pues con mi rodillo yo no, ya no llego y queda muy feo. Tengo que subir. ¿Por qué? Por las condiciones de trabajo me obligan a que yo tenga que subir. Bueno, les decía, tengo un andamio, tengo una escalera. ¿Cuál va a ser lo más factible que yo utilice? ¿Cuál tiene mayor riesgo, la escalera o el andamio? No, pues la escalera, ¿no? Y aparte está en la calle, vía pública donde pasa personal, etcétera. Entonces digo, ¿sabes qué? Mejor el andamio lo armo como correctamente, como se tiene que armar un andamio, basado en su manual de fabricante. Tiene que ser un andamio de línea, entonces ahí ya estoy sustituyendo el peligro, ¿sale? La exposición pues sigue siendo, pero estoy sustituyendo o disminuyendo la parte del peligro. Tengo que subir, sí, pero voy minimizando. Luego tenemos controles de ingeniería, dice aislar a las personas del peligro, proteger, ¿no? Por ejemplo, que tengamos protecciones fijas, ahí implica un poquito pues de la parte de recursos porque tenemos que hacer modificaciones en algunos sentidos, entonces pero también es importante, pues, que se establezca. Ah, tenemos los controles administrativos, dice cambiar el modo de trabajo de las personas, es la capacitación, el acordonar un área, les decía, por ejemplo, estamos en la calle, eh, pues sabes que no puede pasar cualquier persona porque podemos tener caída de objetos, etcétera, ¿no? Entonces, la señalización, colocar prohibido el paso, solo personal autorizado, tener nuestro análisis de riesgo, aquí aplican los controles administrativos, tener un permiso o una autorización por escrito de nuestro patrón o nuestro trabajador, etcétera. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta la inspección, por ejemplo, de nuestras herramientas, de nuestros equipos que se encuentren en condiciones de inspección de nuestro andamio, ¿no? Que cuente con todos los accesorios para poder, pues, desarrollar esa actividad, ¿va? Y por último tenemos el EPP, que es el equipo de protección personal. El equipo de protección personal, pues, es el último. ¿Por qué? Porque básicamente es una barrera entre el peligro, entre el riesgo y nosotros, ¿no? Si, por ejemplo, el uso del casco, tenemos nuestro casco, si llega a caer un objeto de la parte de arriba y cae en mi cabeza. ¿Sucedió? Sí, ¿no? Pero a lo mejor el daño fue menor, ya recibí un golpe, probablemente no me abrí la cabeza, ¿verdad? Pero ya me lastimé el cuello, cervicales, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia, o sea, ya sucedió algo, ¿va? Entonces, aquí es importante
seleccionar el equipo de protección personal, pero como nuestro último recurso. Cuando nosotros hacemos un análisis de riesgo, tenemos que seguir esta serie de pasos. Primero, la eliminación, tratar de eliminar, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y al final nuestro equipo de protección personal, ¿no? Porque a veces empezamos al revés. Cuando hacemos un análisis de riesgo, por ejemplo, en el ejemplo que ponía del ingreso a una planta, a unas instalaciones, pues de hecho no mencioné el equipo de protección personal. Es importante, pero primero la eliminación, la sustitución, controles, ¿no? El tomarme de un barandal, no llevar las manos ocupadas, hacer un contacto visual, el seguir pasillos peatonales, pero también es importante el equipo de protección personal, pero como nuestro último recurso. Sí lo tenemos que utilizar, sí lo tenemos que ocupar, pero pues ya nuestra última barrera, el uso de nuestro casco, el uso de nuestros tapones auditivos, el uso de las gafas, los tapones cuando tenemos un equipo de protección personal básico o cuando tenemos un equipo de protección personal específico de una actividad, sobre todo de alto riesgo, que va un poquito más enfocada. Entonces, así es como tenemos que ir o utilizar nuestra jerarquía de controles para establecerlo en un análisis de riesgo. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis de riesgo que es, pues, nos va dando el paso a paso de cómo llenarlos y el proceso de cómo realizar o establecer nuestros pasos, peligros, riesgos y controles. Por ejemplo, pues nos piden datos generales, ¿no? La empresa, el área, la fecha, cuándo inició, cuándo empieza, cuándo termina, proveedor, si por ejemplo es un proveedor contratista, la ubicación exacta, el nombre del lugar, de la actividad, si es un espacio confinado, si es un trabajo en alturas, dependiendo la actividad que se va a realizar, la finalización, ¿no? Y existen diferentes formatos y va a depender de los procedimientos o procesos internos que se tengan en el centro de trabajo. Habrá algunos análisis de riesgos que nos digan, ¿sabes qué? A lo mejor es un trabajo que va a durar una semana, pero tienes que, con un análisis de riesgo para toda la actividad, es válido. Habrán otros centros de trabajo que digan, no, cada día es diferente, cada día pueden cambiar los riesgos, entonces diario tenemos que hacer el llenado de nuestro análisis de riesgo. Va a depender, obviamente, pues del lugar, pero sí establecer los controles, los pasos de toda la actividad que vamos a realizar. Y por ejemplo, nos dice ahí, para esta actividad se requiere un permiso que va a involucrar trabajos en altura, espacios confinados, sustancias químicas peligrosas, electricidad, izaje, si aplica gas, si aplica trabajos en caliente de corte soldadura, etcétera. ¿Quiénes? ¿No? Los responsables del centro de trabajo, los responsables del trabajo. Yo soy contratista, pues soy el responsable de mi personal, ¿verdad? Si va a haber un vigía, si aplica en ese sentido, quiénes van a entrar. Entonces, es importante que se establezca todo el personal que va a ingresar, porque al final igual es un documento legal en el cual va a decir, ah, bueno, tú estabas sabedores de los peligros y riesgos, porque a veces tenemos una mala acción de que nos pasan el documento, lo firmamos y listo a trabajar, ¿no? No es lo correcto. Lo correcto es leerlo, comprenderlo. Si yo tengo una duda, oye, y que aquí pusiste que nos vamos a subir en una escalera, pero ni escalera tenemos, tenemos una plataforma. Ah, bueno, entonces aquí hay una corrección, está mal colocado, ¿no? O dice que en la plataforma y vamos a ocupar un andamio. Entonces ahí ya no es coherente, ¿verdad? Por eso como trabajadores también tenemos que leerlo, comprenderlo y si no, bueno, pues preguntar, ¿no? Oye, esto no aplica, esto sí aplica. Aquí tengo riesgos más importantes, porque al final de cuentas el trabajador es el que mete las manos, el que hace la actividad, ¿no? Nosotros a veces como supervisores lo vemos desde otro punto de vista, que también aquí por eso se tiene que hacer en conjunto. Todos los análisis de riesgo, toda la evaluación tienes que hacerlo en conjunto. ¿Para qué? Para que se comprendan todos estos peligros. Todos estamos sabedores de lo que vamos a hacer, que decíamos nuestro paso a paso. Todos sabemos los peligros, todos sabemos los riesgos y todos sabemos qué medidas vamos a establecer para que eso no suceda, para que regresemos íntegros, así como cuando entramos. Y los equipos y herramientas también que vamos a utilizar. Herramientas manuales, herramientas eléctricas, depende del tipo de energía hidráulica, mecánica, etcétera, ¿no? Igual si vamos a ocupar, por ejemplo, un procedimiento de bloqueo, tenemos que hacer un corte de corriente de energías, el paso a paso que vamos a seguir, todo el personal involucrado, todo este punto, ¿no?
Ejemplo, igual, si es un espacio confinado, los tipos, qué requiere, o la medición, todo eso es importante. ¿Va? Y luego, por ejemplo, del lado derecho tenemos en nuestro formato que nos dice los pasos de la actividad. Ahí vamos a establecer el paso a paso, dijimos, y podemos enumerar. Paso número uno, ingreso a las instalaciones. Paso número dos, traslado de herramientas a nuestro centro de trabajo. Paso número tres, acondicionar nuestra área de trabajo. Paso número 4, 5, cerrar válvulas, aplicar el bloqueo y etiquetado. Paso número 5, es la intervención de las líneas que vamos a trabajar. Paso número 6, la conexión de válvulas. Paso número 7, el restablecimiento de las energías, pruebas, etcétera. Paso a paso de lo que vamos a hacer, todo eso nos va a involucrar peligros, riesgos y establecer nuestros controles. ¿Basados en qué? En nuestra jerarquía de controles que ya vimos, ¿no? La eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y el equipo de protección personal. La evaluación de riesgo, ¿qué implica? Si, por ejemplo, hay una condición que de plano, ¿sabes qué? Vamos a entrar a un espacio confinado, pero no tenemos un detector de gases para poder identificar si realmente hay una atmósfera peligrosa. ¿Puedo realizar la actividad? Pues no. ¿Por qué? Porque yo no estoy sabedor al 100% a lo que me voy a enfrentar dentro de ese espacio confinado. No, tú métete, es un tanque nuevo, ¿no? Ok, sí, pero no sabemos si en ese tanque nuevo a lo mejor está almacenando algún gas, alguna sustancia de cuando se fabricó. Entonces, yo tengo que tener la certeza como trabajador, como supervisor, todos los involucrados, de que realmente se va a hacer con seguridad, se van a establecer todos los controles que pusimos. A lo mejor en nuestro control pusimos detectar atmósferas peligrosas, como decía, no tenemos el equipo, pues ¿cómo vamos a detectar esas atmósferas peligrosas? Pues ahí ya no tendría como sentido, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener las herramientas, los equipos. Yo puedo hacer un análisis de riesgo muy bonito, ponerle muchas cosas, pero si no tengo las herramientas, si no tengo los equipos, entonces no funciona, no sirve de nada. Tengo que hacerlo con las herramientas necesarias para la actividad, ¿sale? Y pues abajo viene, por ejemplo, la parte de la autorización por escrito, ¿no? Nombre de quien autoriza, de los responsables del centro de trabajo, nombre de los responsables, quién va a hacer la actividad, va a depender el formato, obviamente, como mencionaba, del lugar o del centro de trabajo donde nosotros pues estemos establecidos. Vamos a hacer una pequeña actividad de un análisis de riesgo que implica, por ejemplo, seleccionar una actividad, por ejemplo, un trabajo en alturas, identificar el paso a paso del trabajo, detectar los peligros y riesgos, proponer medidas de control y, bueno, compartir aquí el resultado. Lo vamos a hacer básicamente, pues así, hablado. Alguien va a establecer una actividad y, bueno, yo establezco la actividad y ustedes me van a decir peligros de esa actividad. ¿Sale? Los quiero participativos y ya casi terminamos. Entonces, vamos a concluir con eso. ¿Sale? Entonces, la actividad es el cambio de una luminaria con una plataforma de elevación, ¿sale? Dentro de alguna nave. Entonces, esa es nuestra actividad. El cambio de luminaria utilizando una plataforma de elevación tipo tijera. ¿Cuáles serían los primeros pasos a seguir de esa actividad? ¿Quién me podría mencionar uno de esos pasos? Bueno, yo voy a decir. Bueno, yo iba a comentar que en un momento de un Ah, cambio de luminaria, lo primero que habría que revisar es qué tipo de equipo, por llamarlo así, se necesitaría para bajar, ya sea, como dijimos hace, a lo mejor hace rato, un andamio, una escalera, o se podría desmontar de otra manera. Sería como el primer paso en un momento dado para identificar si es posible ese cambio o el desmonte de la luminaria, ¿no? muy bien. Vamos a hacerlo con una plataforma de elevación tipo tijera, ¿sale? Que a veces la conocemos como Jenny, pero es una plataforma de elevación, ¿sale? Entonces, es el equipo que vamos a utilizar. A ver, vamos a ver. Em, Jonathan Rosales, ¿me podrías decir algún paso de esta actividad que nosotros necesitemos? Un paso, su peligro
su riesgo y su control que podamos identificar de ese paso, ya sea desde el ingreso o ya cuando estemos haciendo la actividad. ¿No está? Bueno, entonces le vamos a preguntar a Antonio Sánchez. Bueno, como primer paso sería el traslado de la plataforma de donde la tienen estacionada hacia el lugar de trabajo. Podemos encontrar lo que son obstáculos, puede ser a nivel de piso, a nivel aéreo, movimiento de vehículos, movimiento de personal. Algunos de los riesgos que podemos tener, pues es obviamente el atropellamiento, lo que es el atrapamiento, lo que es también lo que viene conforme a si hay el terreno está inestable, pues puede ser la volcadura o deslizamiento del mismo equipo. Controles, pues podríamos poner lo que es pues una ruta previa o una inspección previa por la ruta de trabajo seleccionada, por donde va a caminar nuestro equipo. También el personal, pues una distancia adecuada de entre equipo y maquinaria, casi siempre por lo regular se requiere entre 3 a 2 metros y que obviamente la persona que va abanderando el equipo también lleve lo que es eh, vaya viendo lo que es los obstáculos aéreos o los obstáculos a nivel de piso para evitar que tengamos ahí por así decirlo, la mentada catapulta que pudiera ser dentro de la plataforma. Y pues obviamente pues el operador que va a ir en la plataforma pues debe de contar con su equipo de protección personal, lo que es el arnés, su línea de vida y anclado correctamente a los puntos de anclaje de la plataforma. Y obviamente antes de iniciar, pues llenar lo que son los checklists correspondientes y los permisos correspondientes para poder realizar esa punto de esa actividad. Muy bien, gracias Antonio por tu participación. Oliver, ¿me podrías comentar algún otro paso, sus peligros, riesgos y controles que pudieras identificar de esta actividad? Y lo que es en el traslado, ¿no? Como estaba especificando el compañero, pues poner unas medidas previas, delimitar, si va a pasar por algún tipo de tráfico externo o hay una ruta, pues definir tiempos, ¿no? Para poder trasladar lo que es la plataforma. Muy bien, gracias. Gracias, Oliver, por tu participación. Bien, para concluir, pues el análisis de riesgo es una herramienta esencial para cualquier actividad, para prevenir que sucedan pues accidentes, incidentes o accidentes laborales en nuestro centro de trabajo. Es importante que no minimicemos la actividad, ¿no? Porque sea una actividad muy sencilla, digamos, no, pues no aplica un análisis de riesgo. Toda actividad que nosotros realicemos es importante que hagamos una evaluación de riesgos. Y obviamente, entre más alto sea, pues mayores controles tenemos que establecer. Es importante que los supervisores y los trabajadores pues deben participar activamente para poder realizar este análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, ¿no? Si solo lo hace el supervisor, pues el trabajador a veces ni enterado está de los controles, de los peligros a los que está expuesto, ¿no? Tenemos que concientizar, algo importante, concientizar a nuestro personal de las actividades que realiza. No solo es ponte los guantes, ponte las gafas, ponte el casco, es el por qué te los debes de colocar, ¿no? O el por qué debes utilizar medidas de seguridad, el por qué debes de tenerte en tránsito de vehículos, el por qué tienes que hacer esto, por qué tienes que hacer el otro. Tenemos que dar esa explicación, ¿no? Porque son medidas de seguridad. ¿Por qué, por ejemplo, nuestras normas ahora de salud, como la norma 36 nos dice, pues que carguemos menos? ¿Por qué? Porque nos están cuidando como trabajadores, ¿no? A veces el trabajador lo ve de una mala manera, pero no, en realidad nuestras normas, ¿qué hacen? Pues que cuando estemos más grandes, lleguemos más completos, ¿no? Pues nos cuidemos más como trabajadores, como personas. Esa es la finalidad, la salud y seguridad, pues en nuestro centro de trabajo, ¿verdad? Prevenir esas enfermedades también a las que nosotros pues nos llegamos a exponer. Debemos cumplir con todas nuestras normas, aquí nos dice la norma 31, que dice sobre la mejora de seguridad y productividad. Todas las normas son importantes, en todas tenemos que cuidarnos, darles un seguimiento, darles esa importancia en nuestro centro de trabajo. La prevención, pues no solamente es para el supervisor o para el patrón, es
para todos. Todos los que hacemos una actividad es responsabilidad la seguridad, porque es la seguridad de nosotros mismos, no es la de alguien más, no es la del patrón, es la de nosotros, ¿no? Y si nosotros hacemos las actividades o nuestros servicios con seguridad, pues cabemos en todos lados. ¿Por qué? Porque si ahora yo me voy a otra empresa o circulo, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna acta administrativa, yo cumplo con mis medidas de seguridad que se me establecen, soy un buen trabajador. ¿Por qué? Porque hago buenas prácticas de seguridad. ¿Sale? Esto es solamente una reseña del análisis de riesgo a grandes rasgos. Hay las metodologías que mencioné, existen otras más, las podemos encontrar en nuestro curso completo, que es un curso de 8 horas, el cual ustedes pueden inscribirse. Tenemos cursos en línea, tenemos cursos presenciales, semipresenciales, en una computadora y con una persona asistida. Entonces, los invitamos a que conozcan nuestros diferentes cursos que tenemos en la empresa para que ustedes formen más su formación como supervisores, como trabajadores, al giro al que ustedes se encuentren. Agradezco mucho su atención. Es importante, por favor, que hayan puesto o pongan sus nombres completos en el chat para que les hagan llegar una constancia de esta masterclass. Agradezco mucho su atención. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, está abierto el micrófono, lo pueden hacer sin compromiso. Su servidor Irving Huerta. Y bueno, las puertas están abiertas en la empresa Sicamain para cuando ustedes quieran asistir, preguntar sobre alguna capacitación. Tenemos algunos otros servicios como supervisión de seguridad industrial o servicios de estudios de seguridad e higiene también, consultoría de seguridad. ¿Algún comentario, chicos? Ninguno. No, estuvo muy bien el curso. Bueno, muchas gracias por su atención y básicamente sería todo. Y pues un aplauso para ustedes. Vale, muchas gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, buen día, hasta luego. Buen día, hasta Muchas luego. muchas gracias por la plática. Gracias. Buen día. Gracias, hasta luego.